Empezar a grabar esta sesión. Bueno, esta sesión está siendo grabada y monitoreada, como dicen los de Claro, pero es para los que de pronto no pudieron asistir a la sesión de hoy para que lo puedan hacer después. Los que dijeron que iban a venir, no apareció ninguno, solamente está Laura por acá, que ya no dijo que iba a venir, pero aquí está. Bien, comenzamos la segunda parte o la segunda técnica de la unidad número 2, que es la técnica de polarimetría. El fundamento de esto ya habíamos hablado un poco cuando estuvimos en la segunda parte de la primera unidad, hablando de las diferentes propiedades de la luz. Entonces, pues el fenómeno está aquí representado, ya pues incluso voy a hacer una mayor aclaración de cómo se obtiene la luz polarizada, pero si lo recuerdan, la luz normalmente se propaga en varios planos, ¿cierto? Entonces aquí esto pues está representando diferentes planos. Les pido que si tienen alguna pregunta no usen el de levantar la manito, sino que hablen porque voy a estar mirando la pantalla de acá. Sí, Alejandra. ¿No se ve? Creo que sí, algo pasó. Algo pasó aquí. Ahora sí. Listo, bueno, vemos que los dos están funcionando. Bueno, entonces les decía que la luz se propaga en varios planos. Aquí en esta figura se representan dos, pero pues realmente son muchos más. Aquí el plano en el que oscilaría, que sería el plano azul y el amarillo. La luz polarizada pues se obtiene mediante un dispositivo que pues aquí se llama polarizador. Pero vamos a ver pues exactamente qué es el polarizador, cómo funciona, porque pues hay varias formas de obtener luz polarizada. Pero el propósito o el producto será una radiación que se propaga únicamente en un plano. Entonces, aquí haciendo pues un zoom de la imagen, el polarizador parecería como una especie de rejilla que únicamente deja pasar un plano de luz de todos los que pues vienen antes. La técnica entonces se basa en esto, ¿no? Esta luz polarizada es la que se utilizará pues para algún propósito en particular. Vamos a ver cuáles son las sustancias que pueden ser analizables por medio de esta técnica. Bueno, primero hago pues otra vez una representación de qué le pasa a la luz cuando pasa por un dispositivo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se llama un filtro polarizador, pero pues hay otras formas de obtener una luz polarizada. Entonces, aquí vemos diferentes planos, tanto el verde, el rojo como el azul. Esta es luz no polarizada. Después de que pasa por el dispositivo, este particularmente tiene un pasaje únicamente vertical. Entonces, el único plano que pasaría sería el plano que coincide pues con la dirección en la que están distribuidas esas rejillas en el filtro polarizador. Bueno, y la luz polarizada pues se sigue propagando, ¿no? Algo importante también que se debe considerar cuando se habla de luz polarizada es que la luz polarizada también presenta una longitud de onda particular. Recuerden que la radiación puede tener varias longitudes de onda, entonces vamos a denotarlo con varias longitudes de onda. Y la luz polarizada puede tener menos longitudes de onda. De todas formas puede ser una radiación. Si por ejemplo aquí se trata de una luz monocromática, como veremos que se utiliza en polarimetría, pues va a pasar esa misma longitud de onda, pero únicamente en una dirección, en un plano pues de oscilación. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Aquí hablo con Laura que sí está y con los que están por allá en el más allá. Ahí va bien todo. Y también hablo con los que no están acostados en la cama. Hay una forma particular de producir luz polarizada y no es mediante un filtro como en la imagen anterior, pero sí se puede obtener mediante la reflexión. Entonces,
hay ciertos materiales en los cuales la luz incide, la luz no polarizada incide, y luego una parte de la luz se refracta y otra parte se refleja. Entonces aquí podemos ver en esta imagen que esta luz sí está polarizada, un solo plano de oscilación, y aquí esta luz sería la luz o el haz refractado, ¿no? Y este pues ha sido polarizado, pero no completamente. Es decir, observen pues que en la figura hay varios planos, tal vez aquí se representaban 3 y aquí pasaron 2 y 1, que fue el que se reflejó, es de la luz polarizada. Bueno, esta forma de obtener luz polarizada no es usada como técnica precisamente porque el problema es que cuando se polariza mediante reflexión, aquí hay una disminución de la potencia del haz. Bueno, en todas las técnicas de polarización disminuye un poco la potencia de la luz, pero en la técnica de refracción lo hace mucho más. Bueno, en el título se planteaban dos técnicas diferentes, mediante la reflexión, que es lo que hay en la imagen, o mediante unos filtros que tienen pues este nombre Polaroid. De hecho, si alguien es fanático de las cámaras, hay una marca de cámaras fotográficas que precisamente es esa, Polaroid. Es una empresa, una marca, y ellos producen pues un tipo de lente, si lo pueden llamar, entonces vamos a llamarlo así como lente. Entonces aquí tendríamos luz no polarizada y tendríamos aquí luz que viaja en un solo plano. Entonces este sería el filtro Polaroid. Isabela también nos acompaña hoy acá. Casi que no llega. Bueno, entonces esta es otra forma de obtener luz polarizada. Estas dos formas, es decir, por reflexión, como muestra esta imagen, o utilizando un filtro, que no, pues lo que hace es seleccionar solo el plano, no tienen una calidad adecuada para ser utilizados en los instrumentos polarimétricos. La razón, como les había dicho antes, es que parte de la radiación se disminuye y eso hace pues que el haz sea un poco débil y que el análisis y detección de ese haz sea complejo por la baja energía que contiene. Entonces, así se puede obtener luz polarizada. Dos técnicas, por reflexión o mediante un filtro. Pero estas no son las formas en las que se utiliza o que se obtiene la luz polarizada que va a tener pues la aplicación en la técnica como tal, en la técnica polarimétrica. Bueno, voy a hablarles de una propiedad de algunos materiales que lo recuerdan de sus fundamentos de inorgánica y de cristalografía. La representación de los enlaces iónicos o la forma en la que los compuestos iónicos se organizan en el espacio es mediante unas formas definidas. Por ejemplo, en esta imagen está la estructura cristalina del cloruro de sodio. Entonces, tenemos que forman como unos cubos, ¿no? En los que en los vértices tenemos los átomos de sodio y de cloro. La organización uniforme de esa estructura cristalina le da pues ciertas propiedades. Una, pues que es importante para este caso, es que el índice de refracción es el mismo en todas las direcciones. Recuerdan pues que la unidad pasada habíamos denominado N al índice de refracción. Esa pues es la denominación. Entonces, el índice de refracción de un material así organizado como el cloruro de sodio es el mismo sin importar la dirección en la que esté incidiendo la luz. Esos materiales se llaman materiales isotrópicos. Recuerdan pues que el prefijo iso significa el mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo un material como el cloruro de sodio, cuando la luz entra en cualquier dirección, la refracción o el índice de refracción es el mismo. Recuerdan pues que la desviación de la radiación depende de la densidad del nuevo medio. Entonces, si por ejemplo estamos en aire, cuando pasa a cloruro de sodio, que es un material de una mayor densidad, recuerdan que el haz trata de pegarse a la normal, ¿no? Pero eso ocurre sin importar en qué ángulo esté incidiendo la radiación. La explicación de pronto es un poco difícil verlo en ese esquema, pero supongamos que yo tengo un pequeño cubo
que contiene cloruro de sodio, ¿no? Digamos que esto es NaCl. Entonces, si el haz viene en esta dirección, pues se refracta, ¿no? Si el haz viene, no sé, en un ángulo un poco mayor, pues se va a refractar de todas formas. Entonces, lo que sugiere pues el material, o la característica del material isotrópico es que el índice de refracción, tanto para el haz que está entrando con este ángulo o para el que entra con otro ángulo que está representado en negro, el índice de refracción es el mismo. Recuerden pues que por la ley de Snell se puede determinar cuál sería el ángulo de refracción. Cambiaría el ángulo de refracción porque recuerden que depende del ángulo de incidencia. Pero el material en cualquier dirección que incida el haz sobre él va a tener el mismo índice de refracción. Eso es un material isotrópico. Hay otros materiales que tienen una organización un poco diferente, por ejemplo este, que se llama la calcita, que como pueden ver es óxido de calcio, carbonato de calcio, perdón, en el que la organización de los átomos en esa estructura cristalina le da una propiedad distintiva, que es que el índice de refracción depende de la dirección en la que incida el haz de radiación. Estos materiales se llaman materiales anisotrópicos. Digamos que si fuera el mismo caso, yo tuviera un cubo de calcita o de carbonato de calcio. Si yo tengo un haz que viene con esta dirección, para este haz tenemos un índice de refracción. Pero cuando hay un haz que viene con otro ángulo, para este tenemos un segundo índice de refracción. Esa pasa la diferencia. Con el anterior, el índice de refracción para el haz rojo es N y para el haz negro es N, es el mismo índice de refracción. Pero para los materiales anisotrópicos como la calcita, hay dos diferentes o más índices de refracción dependiendo de la dirección en la que se esté incidiendo la radiación. Y eso pues está explicado aquí en la forma en la que están distribuidos. Observen pues que aquí no son cubos homogéneos, sino que la organización es un poco más desordenada, si le pudiéramos llamar de esa forma, comparando pues la estructura de un material isotrópico como el cloruro de sodio contra un material anisotrópico como el carbonato de calcio. Entonces, la organización homogénea de los átomos en el cristal de cloruro de sodio hace que no importa en qué dirección incida el haz, el índice de refracción será el mismo. Pero en los materiales como la calcita, con una estructura más desordenada, la forma en la que esos átomos se distribuyen hace que si el ángulo de incidencia es diferente, el ángulo con el que se aproxima al cristal la luz, la refracción tendrá valores diferentes. El resultado sería algo como esto. Esta figura muestra un cristal de calcita, de carbonato de calcio, y los dos haces que ustedes pueden ver saliendo provocan que, a pesar de que sea un solo objeto que hay atrás, recuerden que por detrás estaría entrando el haz de luz, habría un haz que entra en cierta dirección y produce la imagen que ustedes pueden ver acá. Y otros haces que entran por otra dirección se refractan un ángulo diferente. Entonces, por eso se ve una segunda imagen. Entonces, este material es un material birrefringente. La propiedad de los materiales anisotópicos se llama la birrefringencia. Aquí está escrito el término. Birrefringencia significa que el material tiene diferentes índices de refracción para diferentes direcciones en las que la luz ingresa. Entonces, ópticamente veríamos algo como esto. Si fuera un material con un solo índice de refracción, como el agua o como el vidrio, pues veríamos una sola imagen, porque sin importar en qué dirección entran esos ángulos de incidencia de los haces, la refracción es la misma. Pero en los materiales birrefringentes tenemos que se producen dos diferentes patrones de refracción, y cada uno de esos patrones de refracción produce una diferente imagen sobre ese lápiz que hay allí. Es muy importante entender este concepto, entonces quiero preguntarles si es clara la diferencia entre los dos tipos de materiales, isotrópico y anisotrópico, y en qué consiste la birrefringencia. ¿Sí es claro eso? Sí. No, anisotrópicos. Sí, sí, de estos, los anisotrópicos. Los isotrópicos
tienen un solo índice de refracción, sin importar la dirección, mientras que los anisotrópicos tienen diferentes índices de refracción dependiendo de cómo entre el haz. Es más, puede ser que un solo haz de radiación ingrese y uno siga un ángulo y el otro otro. O sea, podríamos de pronto representarlo de una mejor forma como lo hacíamos cuando hablábamos de dos diferentes medios. Supongamos que aquí sobre la normal, recuerden que la normal se representa perpendicular a la superficie, viene un solo haz. ¿Sí? Este haz se encuentra con el material y se refracta, ¿no? Pero es posible que ese mismo haz se refracte un poco diferente, algo como esto. La razón está que este haz está siguiendo un índice de refracción y este haz otro índice de refracción. Entonces eso hace que un solo haz se divida en dos, lo que explica por qué veríamos una imagen doble a través de la calcita. Lo importante y algo pues también curioso sobre la birefringencia es que si yo pudiera, por ejemplo, rotar este cristal, eso originaría una diferencia en la imagen que puedo ver. De hecho, en YouTube, por aquí había a ver si lo encuentro. Un video donde se rota un cristal y se puede ver pues la diferencia entre los haces. A ver, birefringencia. A ver, un video que no sea demasiado extenso. Creo que aguanta la prueba. Bueno, pero yo creo que en este momento no se está grabando la imagen, pero bueno, igual el video pueden ver después. ¿Están viendo el video de YouTube o la pestaña de YouTube? No. ¿Sí? Listo. Bueno, no me interesa el sonido, cancelar este sonido. Bueno, lo que están mostrando en la imagen es un material birefringente y pueden ver, no sé si se ve muy bien, que hay un par de puntos. Hay dos puntos que se están viendo de un solo punto que realmente hay en la hoja. O sea, en la hoja hay un solo punto, pero a medida que se cambia la orientación, pueden ver que se ven como si fueran dos rayas o como si los puntos se estuvieran moviendo. ¿Sí? Eso es porque a medida que se rota el material birefringente, miren que hay una sola línea y un solo punto, ¿no? Lo que se produce entonces es una variación al rotar el cristal. Entonces, cuando el cristal se rota, se cambia la dirección en que la luz está ingresando y por eso pues parece que se mueve la imagen. Pero bueno, esa es una propiedad de los materiales anisotrópicos, la birefringencia. Y por medio de esa propiedad se puede obtener una luz polarizada, pero quiero mostrarles cuál es el fenómeno sobre la polarización de la luz. Entonces, que hay aquí es un cristal birefringente y la que incide es luz no polarizada. Entonces, aquí se está observando cómo es que se producen esos dos haces a medida que pasan, porque cada uno de esos haces está siguiendo uno de los dos índices de refracción que tiene el material. Entonces pueden observar que no solamente se dividen en dos los haces, o sea, el haz era uno solo y se divide en dos haces, sino que cada uno de esos dos haces está polarizado. Entonces es un fenómeno adicional, no solamente que hay dos direcciones distintas en las que emergen los haces del material, sino que cada uno de esos haces está polarizado. Entonces, esta es la forma en la que se utiliza el material birefringente para producir luz polarizada. Pero bueno, aquí tendríamos pues un problema adicional. Ya de todos los haces que vienen producidos o que vienen acá, que son en varios planos, hemos separado esto en dos haces, cada uno con un plano de oscilación de la radiación. El siguiente paso sería hacer una selección de uno de esos dos rayos. Bueno, los dos rayos se llaman un rayo ordinario
que aquí en la figura parece ser que es el material que menos, o el haz que sigue la trayectoria como que menos cambio en la dirección A, y se llama el rayo ordinario, y hay un rayo que se refracta con un ángulo mucho más distinto al ángulo de incidencia, y ese haz se llama el rayo extraordinario. Entonces aquí están denotados por NE y NO, representando que cada uno de estos se produce porque hay dos diferentes índices de refracción. El índice de refracción que produce el rayo extraordinario y el índice de refracción que produce el rayo ordinario. La birrefringencia se mide en términos de qué tan distintos son los dos índices de refracción, el del rayo ordinario y el del rayo extraordinario. En esta tabla de acá hay tres materiales que presentan esa propiedad de la birrefringencia. Está la calcita, que es el que acabamos de ver. El índice de refracción para el rayo ordinario es de 1.6583 y el índice de refracción para el rayo extraordinario de 1.4864. Tenemos el cuarzo, aunque pueden ver que la diferencia entre los dos índices de refracción no es tan grande como si lo pasa para la calcita, que es de 1.65 a 1.48. Aquí siguen siendo 1.5 y 1.5, una diferencia tal vez en el segundo decimal. Y el hielo común que ustedes conocen, también tiene una birrefringencia, pero un poco más pequeña. Observen que los dos índices de refracción son muy parecidos. Pero la razón por la que la calcita se utiliza es porque la desviación de los dos haces es mucho más evidente que lo que pasaría en el cuarzo o lo que pasa en el hielo. De pronto, los defectos ópticos que uno observa cuando la luz atraviesa el hielo no son precisamente por la birrefringencia, porque sería pues un poco difícil notar la diferencia entre estos dos índices de refracción tan cercanos, pero sí porque cuando el agua se congela quedan atrapadas burbujas de aire y eso produce pues un defecto en la luz que atraviesa el material. Aquí está una representación de la calcita. Entonces nuevamente observen que ingresa un solo haz, un haz con una sola dirección, y cuando ingresa el material se produce la división en haces, ¿no? Los principales, el ordinario y el extraordinario. Y estos salen, observen acá atrás, salen en diferentes direcciones. Entonces, si yo quisiera obtener luz polarizada, pues bastaría bloquear alguno de los dos haces. Porque si bloqueo el haz o el rayo ordinario, pues tendría luz polarizada en el rayo extraordinario. Y si bloqueo el rayo extraordinario, tenía luz polarizada en el rayo ordinario. Y la diferencia es que la potencia se divide a la mitad para cada una de esas. No como pasa en el método de reflexión que les mostré antes, en el que la reflexión produce luz polarizada, pero únicamente uno de los planos es el que va en esa dirección. O sea, voy a devolverme aquí para explicarles por qué es que este método de producción no es adecuado para obtener luz polarizada de buena calidad. Aquí observan que vienen varios planos y únicamente uno se refleja y el resto se refracta. Si yo quisiera usar esta luz polarizada, la potencia es solo una fracción de la potencia incidente. Mientras que cuando estamos hablando de la luz polarizada obtenida por un material birrefringente, cada uno de estos dos haces está polarizado y tiene la mitad de la radiación. O sea que la intensidad de la radiación no disminuye tanto como cuando se refleja y se obtiene luz polarizada por reflexión o por un lente Polaroid. Bueno, entonces hay varias alternativas para obtener ya la luz de un solo de los dos haces o los dos rayos, del ordinario y lo extraordinario. Pues uno podría hacer esto: utilizar, después del material birrefringente, utilizar un lente Polaroid. ¿Sí? De este, por ejemplo, como recuerdan de las imágenes anteriores, esto tenía como unas rendijitas. Entonces este tenía las rendijitas como en posición horizontal y bloquearía el rayo extraordinario. Recuerden que este es el rayo extraordinario y este de acá sería el rayo ordinario. Entonces es posible, después del material birrefringente, como la calcita, poner un filtro Polaroid. Esto es mucho más eficiente desde el punto de vista de conservación de la energía que prescindir del material birrefringente y colocar el filtro Polaroid directamente frente a este haz. La razón está en que el papel del material birrefringente
es dividir la potencia o la intensidad de la luz en dos. O sea, este tiene 50% de la potencia y este el otro 50%. Es decir, que lo que atraviesa el filtro Polaroid sería el 50% de la potencia total incidente. Y lo que bloquea será el 50. Si no tuviera este material birrefringente y colocara el filtro Polaroid acá, este filtro estaría bloqueando mucho más del 50% y dejaría pasar una fracción más pequeña, 5 o 10% de la radiación, lo que disminuiría la potencia de ese haz. Porque, pues adelantándome a lo que sigue, lo que nosotros vamos a utilizar para la técnica es la luz polarizada. Pues primero les estoy mostrando cómo se obtiene la luz polarizada para que observen pues cuáles son los diferentes métodos y por qué el uso de material birrefringente es beneficioso a la hora de obtener luz polarizada, ¿no? La razón, conservar la potencia sin que se disminuya demasiado esa potencia cuando pasamos por el proceso de polarización. Bueno, esa es una forma, ¿no? Utilizando después del material birrefringente un filtro Polaroid, ¿cierto? Para seleccionar uno de los dos haces, ¿no? Ya sea el extraordinario o el ordinario. Bien, ¿cómo va la cosa hasta acá? ¿Está claro? ¿Y quienes nos acompañan a la distancia? Bueno, ¿y cómo está? ¿Es el audio bien o no? Alguien está hablando, pero no supe quién. Sí. Todo bien, bueno. Bien. Esta configuración de un prisma que tiene el nombre de prisma de Nikon, bueno, yo voy a tratar de mostrarles cómo es que funciona el prisma de Nikon. La configuración del prisma, es decir, la función básicamente es tomar la luz no polarizada, esto sería calcita, se produce el rayo extraordinario y el rayo ordinario. Por esta configuración, que ya les voy a explicar por qué esta configuración, se obtiene luz polarizada. Es decir, aquí tenemos la luz no polarizada y después que pasa por esa configuración tenemos luz polarizada, que es lo que representa pues esa flechita, diciendo que ahora la luz solamente oscila en esta dirección. Bien, esto se trata de dos cuñas hechas de calcita las dos, ¿sí? Cada una con un corte y en la mitad de esas dos cuñas, así las llamé, se coloca un material que se llama bálsamo de Canadá. La razón, bueno, hay dos razones para utilizar, bueno, tres realmente, tres razones para utilizar el material como de transición entre los dos materiales. Uno, es que si yo tratara de cortar dos cuñas, por muy perfectas que las corte, cuando las ponga una con respecto a la otra, dentro de esa interfase o esa unión, si puedo llamarlo unión, habría aire. Entonces el material o el haz vendría, se encontraría con la primera calcita, luego con aire y luego con la segunda. Y este aire tiene un índice de refracción diferente a las dos calcitas. Y eso produciría pues un problema en la medición. Esa es la primera razón, para no tener aire entre las dos cuñas. La segunda razón es una razón mecánica porque el bálsamo las mantiene unidas y desplaza el aire. Y la tercera razón es que ese material debe tener un índice de refracción que se encuentre entre los dos índices de refracción del material. Recuerden que la calcita tiene dos índices de refracción que yo les mostré. Uno para el rayo extraordinario, que es de 1.4864, y uno para el rayo ordinario, que es de 1.6584. Entonces el bálsamo de Canadá se escoge porque sirve como un cemento para pegar las dos cuñas y porque su índice de refracción está entre los dos. Y la razón de eso está en lo que, bueno, esta figura a veces es un poco difícil de representar, pero mira, ¿recuerdan la condición para que haya reflexión en la refracción? ¿Recuerdan esa condición? Cuando se presenta reflexión total interna. Cuando pasamos de un medio... ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Sí?
Eso, cuando se supera el ángulo crítico. ¿Y cuándo se genera un ángulo crítico? Recuerden que hay una condición importante para que eso, no solamente pues que se supere el ángulo crítico, recuerden, hay ángulo crítico si pasamos de un medio más denso a uno menos denso, o es decir, de uno con un ángulo, con un índice de refracción mayor a uno de un índice de refracción menor. Por ejemplo, cuando una pasa del aire al agua, no puede haber reflexión, porque estamos hablando de un índice de refracción del aire que es 1, más o menos, y el índice de refracción del agua que es 1,3330. Entonces, en esa dirección no puede haber reflexión total interna, porque no hay forma de que la ley de Snell nos dé que el seno invertido, ¿recuerdan eso? ¿No? Porque si no sería seno invertido de algo mayor que 1 y eso no existe. Entonces, de acuerdo a la ley de Snell y pues el principio que les mostré en la refractometría, para que haya reflexión total interna, debemos pasar de un índice de refracción grande a uno pequeño. Cuando eso pasa, depende del ángulo, si se supera el ángulo crítico, podríamos entonces encontrar una orientación en la que el haz se refracte. Entonces, bueno, por ahora solo quiero que observen lo que está pasando con el rayo extraordinario. El rayo extraordinario viene, ¿no? Viene por acá, ingresa al material y dependiendo de los dos índices de refracción, ese haz se refracta y este otro también. Entonces, si hiciéramos pues aquí la gráfica de la normal, a ver, yo voy a tratar de ver si esta figura está hecha más o menos a una buena escala. Un ángulo de 90 grados más o menos sería como así. Este sería pues como, yo estoy dibujando un ángulo de 90 grados con respecto a esta superficie, ¿cierto? Entonces observen que el haz que se llama el rayo ordinario, el refractado, se está pegando más a la normal, ¿cierto? Eso es porque aquí estamos pasando de un índice de refracción que es igual a 1, ¿cierto? Y aquí recuerden que tenemos dos índices de refracción. Entre mayor sea el índice de refracción, más se pega a la normal. Entonces, si observan, el rayo ordinario es el que más se está pegando a esta línea, que yo puedo pues prolongar un poquito para que observen pues que esta sería como, bueno, ya se me está torciendo un poquito, pero supongamos que es la normal, ¿sí? Entonces, el rayo extraordinario se pega comparado, porque esta sería la dirección que seguiría si no hubiese refracción, sería como esta, ¿no? El haz seguiría derecho por acá, más o menos por ahí, pero seguiría pues en la trayectoria recta, pero como cambia de medio, el haz trata de pegarse, ¿no? Lo que les mostré en refractometría, la razón, porque el índice de refracción de este material es más grande que el del aire, entonces él trata de pegarse a la normal, pero cada uno de estos dos haces trata de hacerlo o lo hace con un ángulo diferente. La razón, para el rayo extraordinario, el índice de refracción es 1,48. Para el ordinario es 1,65. Entonces, el que tiene mayor o el que se encuentra con el índice de refracción más grande del material se pega más, que es el ordinario, comparado pues con el extraordinario. Bueno, entonces, si observan, el rayo extraordinario continúa. Bueno, yo voy a escribir los índices de refracción para que entendamos pues un poco más la razón de los fenómenos. Este es el de índice de refracción, voy a simplificarlo con 1,48. Y este es el índice de refracción de 1,65. Bueno, más o menos 66, pero vamos a dejar 1,65. Entonces, el rayo extraordinario fue el que se encontró con el índice de refracción de 1,48. Y el rayo ordinario fue el que se encontró con el índice de refracción de 1,65. Porque recuerden que este material anisotrópico tiene dos diferentes índices de refracción. Entonces, ambos van a llegar y se van a encontrar con el índice de refracción del material que está siendo usado como el pegamento de esos dos. Y recuerden que ese tiene un índice de refracción de 1,52. ¿Sí? Entonces, si observan, este haz extraordinario viene con un índice de refracción de 1,48 y cuando llega a esta parte azul se encuentra con un índice de refracción de 1,52. Es decir, pasa de un ángulo, de un índice de refracción pequeño a un índice de refracción grande y se refracta. O sea que aquí hay una pequeña desviación y aquí nuevamente se encontraría pues con un índice de refracción igual, o sea que estaría pasando otra vez a
1.48. Entonces lo que sucede es que aquí viene el haz, aquí se desvía un poco, pero continúa su trayectoria. Y no se puede reflejar porque estamos pasando de un índice más pequeño a uno más grande. Y recuerden que en esa condición, así haya un ángulo, cualquiera que sea el ángulo, siempre habrá refracción, nunca puede haber reflexión. Pero si analizamos el rayo ordinario está siguiendo esta trayectoria debido a que se encontró con el índice de refracción de 1.65. Al encontrarse con ese índice de refracción más grande, se desvió más. Cuando llega acá, estamos pasando de 1.65 a 1.52. Es decir, de uno más grande a uno más pequeño. Recuerden que toda esta ranura o este espacio entre las dos cuñas está lleno con este material y no con aire. Entonces aquí estaremos pasando de un índice de refracción de 1.65 a un índice de refracción de 1.52. Es decir, de uno más grande a uno más pequeño. Y recuerden que bajo esa condición, dependiendo del ángulo de incidencia, si se supera el ángulo crítico, habrá reflexión. Y si observan, aparentemente, al pasar de 1.65 aquí a la interfase, que es 1.52, se ha superado el ángulo crítico y el haz se ha desviado. ¿Por qué? Pues porque hubo reflexión. Es decir, que esto acá significa que el ángulo de incidencia con respecto a la normal, vamos a llamarlo así, este ángulo tiene que ser más grande que el ángulo crítico. Razón por la cual al hacer o tratar de pasar a la otra superficie, en lugar de refractarse y seguir derecho, bueno, derecho entre comillas, porque recuerden que en la refracción siempre hay una pequeña desviación, lo que pasaría es que el ángulo se supera el ángulo crítico y eso produce que haya una reflexión del haz. Y esta configuración entonces logra que el haz extraordinario atraviese la configuración, pase, se desvía un poco, pero está atravesando el prisma de Nicholl. El prisma de Nicholl es esta configuración. Mientras que por la relación con este índice de refracción, el haz ordinario se va en otra dirección y es reflejado. Entonces, esta es una forma de poder separar el haz extraordinario del haz ordinario. Bueno, el material debe tener, las cuñas deben tener esto que da acá realmente es el ángulo ese 68 es el ángulo de corte de esta cuña, este ángulo, 68 grados. La razón está en esto, porque el ángulo debe ser de 68 grados y la razón es por esto, ¿no? Porque el ángulo tiene que ser más grande que el ángulo crítico. El ángulo crítico que se forma entre los dos índices de refracción de 1.6584 y del bálsamo que es de 1.526. Entonces yo quisiera que ustedes me dijeran cuánto es el ángulo crítico de eso, ¿no? Es decir, si yo tengo una superficie o un medio que tiene un índice de refracción de 1.6584, ¿no? Esta pues es la normal. Y está pasando a una superficie de 1.526. Entonces, ¿cuál es el ángulo crítico? Que recuerden que si se supera un poquito habría reflexión. Entonces, yo quisiera que ustedes fueran y desempolvaran sus apuntes y calcularan cuál es el ángulo crítico en esas condiciones. Y si está clara pues la asignación. Yo quiero que se paren de la cama, vayan y busquen sus cuadernos. Miren cómo se calcula el ángulo crítico. Pasado estuvimos haciendo un tallercito y bueno, ahí, cuando lo tengan me cuentan cuánto les dio el ángulo crítico. El índice de fracción 1 siempre es de donde viene el haz, o sea que este sería N1 y este será.
No porque estamos tratando de ver por qué es que el rayo ordinario se refleja. Por eso únicamente usamos este índice de refracción. Porque este índice de refracción en el primer bloque de la calcita fue el que produjo esta desviación. Y luego cuando ese pasó de 1,65 a 1,52,6 fue que se reflejó. Entonces entre esos dos materiales es que queremos calcularlo. 1,65 y 1,52. ¿Cuánto era? Bueno, sí. Miremos a ver cuál es la ecuación del ángulo crítico. Entonces, seno inverso, ¿cierto? ¿De qué? De N2 sobre N1. Sí, es así. Sí, sí, sí. Entonces, el ángulo crítico sería seno inverso de 1,526 sobre 1,6584. ¿Y eso da cuánto? 0,9 grados, ¿no? Sexagesimales. ¿Sí? Entonces, esa es la razón porque es 68. Tiene que ser mayor, simplemente. Entonces, ya por geometría, que no quiero ahondar en eso, si este plano se corta con un ángulo de 68, ¿cuál sería? A ver, si esto aquí fuera recto, ¿este ángulo de cuánto sería? Este ángulo aquí. Si este es 68 y esto aquí es el ángulo recto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la geometría? Debería medir 90 menos 68, ¿no? Si este mide 90, si este fuera recto, y este mide 68, este de acá, recuerden que la suma de los tres ángulos es 180. Tendría que ser 22 grados. Entonces, ese ángulo produce que cuando esto sea aquí la normal, ¿cierto? Nuevamente aquí estamos a 90 grados. Este ángulo de acá es de 68, que es el ángulo crítico. Y cuando mayor al ángulo crítico. Entonces, eso, recuerden que aquí volveríamos a tener un triangulito como eso, ¿no? Con un triangulito acá recto, ¿no? Entonces, este es de 32, perdón, de 22, según me dijeron. Este ángulo, vamos a pintarlo verde para que resalte acá. Esto sería de 22 grados y nuevamente este sería de 68, ¿cierto? Que precisamente a ambos lados sería el ángulo crítico. ¿Sí? 68 acá y 68 acá. Este ángulo, como pueden ver, es más grande que el ángulo crítico. Entonces, por eso hay reflexión. Entonces, pues miren que en esta configuración hay unos aspectos de aplicación de la refractometría. Es decir, estamos obteniendo luz polarizada por medio del uso del fenómeno de la refracción. Entonces, les recuerdo. Son dos cuñas hechas de un material birrefringente, como la calcita, ¿no? Óxido de calcio. Esta es luz no polarizada, luz que se propaga en una dirección, pero en diferentes planos. Cuando se encuentra con el primer pedazo de calcita, los haces se dividen en dos. Uno siguiendo la índice de refracción de 1,48 y otro siguiendo la índice de refracción de 1,65. Porque recuerden que la estructura cristalina de la calcita
hace que tenga dos índices de refracción. Entre más distintos sean esos dos índices de refracción, más diferentes van a ser las direcciones o las trayectorias que van a seguir a través del material. Entonces, el rayo extraordinario tiene un índice de refracción más pequeño que el ordinario que sigue esta dirección, y con respecto a la normal, el que más se desvía es el ordinario. Cuando llega el extraordinario a la interfase, se encuentra con un material que es el cemento que pega estas dos cuñas, que tiene un índice de refracción de 1.52. Como estamos de un índice de refracción de 1.48 a 1.52, hay refracción, pero no puede haber reflexión. O sea que la se desvía un poco, pero continúa su trayectoria y atraviesa este conjunto de prismas. Mientras que el rayo ordinario, que viene siguiendo un índice de refracción de 1.65, llega a esta superficie y se encontraría con un índice de refracción de 1.52. Recuerden que todo lo que está marcado en azul es el índice de refracción de 1.52. Entonces, si se supera el ángulo crítico, que vimos que por geometría llegaría con un ángulo de 68 grados, si se supera el ángulo crítico, entonces lo que le sucede es que, como vamos de un índice de refracción más grande a uno más pequeño, la condición para que pueda haber reflexión, el ordinario se refleja precisamente porque acabamos de calcular que el ángulo crítico sería de 66.9 y está llegando, incidiendo sobre esa superficie con un ángulo de 68 grados. Lo que hace entonces que se refleje. Es decir, que la luz vendría oscilando en varios planos, la radiación acá se divide en dos, pero esta configuración hace que uno se desvíe un poco, pero pues pase derecho, mientras que el otro se refleja. Es decir, que si yo estoy parado en esta dirección, voy a tener luz polarizada. Y recuerden, con la ventaja de que la intensidad de la radiación se dividió a la mitad. Esto lleva a la mitad la potencia y esta a la otra mitad. Entonces tengo luz polarizada con una buena intensidad. Voy a ponerle acá, con una intensidad suficiente. Y estoy hablando suficiente para ser medida después, ¿no? Porque yo, o sea, detectarla, ¿no? Para detectarla. Lo que nos sucedería pues con los métodos anteriores de obtener luz polarizada. Entonces, el prisma de níquel, se llama esa configuración de calcita, bálsamo de Canadá y otro pedazo de calcita con cortes de 68 grados. Ese prisma de níquel permite utilizar el fenómeno de la birrefringencia para obtener un solo haz polarizado con suficiente potencia para poder ser medido o detectado, porque vamos a ver que hay que detectar en ese haz que atraviesa el material. Entonces, como podrían suponer, el prisma de níquel es un componente muy importante del instrumento. El instrumento, que se llama un polarímetro, que vemos sus partes, tiene en algún punto un prisma de níquel para producir luz polarizada a partir de luz no polarizada, con la ventaja de obtener luz con una intensidad no tan baja como podría ser producida por reflexión. Entonces aquí quiero pues hacer un alto y preguntarles si es claro los métodos de obtener luz polarizada. Entonces, si alguien en el futuro, no tan lejano, les pregunta, ¿cómo se puede obtener luz polarizada? ¿Qué dirían ustedes? A ver. ¿De qué maneras? Yo les mostré 3 maneras de obtener luz polarizada. La primera, voy a volverme acá. La primera, por reflexión, ¿cierto? Por reflexión o utilizando un filtro Polaroid. Recuerden que el filtro Polaroid tiene unas rendijas que permiten pasar solamente un plano, ¿cierto? Pero ya sea la obtención de luz polarizada por reflexión o por colocar directamente un filtro Polaroid frente a la luz no polarizada, la desventaja es que la potencia del haz, tanto reflejado como el que atraviesa el filtro Polaroid, es baja. Y detectar un haz con una potencia baja implica un instrumento muy sensible del que normalmente no se dispone. Entonces, 2 métodos, reflexión o utilizando un filtro Polaroid. Desventajas de esos 2 métodos: la potencia que se produce de la luz polarizada es baja. Siguiente forma, utilizando un material birrefringente. El material birrefringente toma la luz polarizada, pero no polarizada,
la dividí en dos haces, el rayo ordinario o el haz ordinario y el haz extraordinario. Esos dos ya están polarizados. La diferencia entre los dos métodos que les mostré es cómo seleccionamos alguno de estos dos. Una forma es utilizando un filtro Polaroid después del material birrefringente, ¿cierto? Y se obtiene un solo haz, ¿sí?, con la luz propagándose en un solo plano, o sea, luz polarizada por definición. Y la potencia, pues, es buena, ¿no? Bueno, ¿por qué no utilizamos esto en los equipos? Algunos equipos lo usan, utilizar esta técnica, pero es más fácil combinar dos pedazos de calcita y formar un prisma de níquel. Y ya les mostré pues todo el fundamento detrás del prisma de níquel. Entonces, ya sea con un material birrefringente y un filtro Polaroid, se puede obtener luz polarizada. O con un material birrefringente formando con otro pedazo y un bálsamo de Canadá el prisma de níquel. O sea que realmente serían 4 métodos. Reflexión directamente con un filtro Polaroid, con un material birrefringente y después un filtro Polaroid, o con un prisma de níquel. Esas son las 4 formas de obtener luz polarizada pues, que les he mostrado. ¿Cuáles se utilizan en los equipos? Los últimos dos, un material birrefringente y un filtro Polaroid, o un prisma de níquel. Esos son los dos dispositivos que usualmente se encuentran en los polarímetros, que son pues, los instrumentos que se utilizan para el fenómeno de la refracción, perdón, de la polarización. Bien, ya les mostré cómo obtener luz polarizada, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos luz polarizada? Bueno, y creo que de esto seguimos hablando de sus amados cursos de carbono, ¿cierto? Sus cursos de orgánica. Recuerden que hay unas sustancias que se llaman sustancias ópticamente activas, y esas sustancias ópticamente activas tienen lo que se denomina un centro quiral, que ya vamos a repasar qué es un centro quiral, ¿no? ¿Qué hace una sustancia ópticamente activa? Pues esta primera imagen está mostrando qué le hace a la luz polarizada una sustancia ópticamente activa. Entonces aquí podemos ver en general cuáles son los componentes de este sistema. Tenemos una fuente de luz. Esto representa luz no polarizada, luz que se propaga en varias direcciones o en varios planos. Luego, un polarizador, que aunque aquí pareciera que fuera solamente un filtro Polaroid, recuerden que esto no se usa así como tal, solamente que esto que estaría reemplazando, un prisma de níquel o un pedazo de calcita con un filtro Polaroid, esto. La razón, necesitamos que el plano que se produzca tenga suficiente potencia para poder verlo. De hecho, cuando ustedes vayan cuando vayamos al laboratorio a ver el equipo y hacer algunas mediciones, ustedes van a ver que a veces no es fácil ver el plano de luz polarizada. Y si hubiéramos utilizado un Polaroid, sería todavía más difícil de ver. Aquí seguimos lidiando con nuestros problemas de refracción o nuestras diferentes capacidades visuales, como podríamos decirlo mejor. Bien, entonces, esto fue lo que acabamos de introducir. Luz no polarizada, un polarizador obtiene aquí luz polarizada, ¿cierto? Voy a ponerle aquí, esta sería polarizada, ¿no? Esta es luz polarizada. Lo que están observando acá no es que las flechitas se estén cogiendo, sino pues que yo sé que es un poco difícil de representar. Pero lo que está representando esto es que a medida que la luz pasa por una sustancia que se llama sustancia ópticamente activa, el plano en el que inicialmente, miren que aquí el plano estaba vertical, ese plano comienza a girar a medida que atraviesa la sustancia ópticamente activa. De hecho, por definición, una sustancia ópticamente activa es aquella capaz de rotar el plano de la luz polarizada. Y aquí pues está la definición arriba. Sustancia o compuesto ópticamente activo es un compuesto que rota, o son compuestos, plural, que rotan el plano de la luz polarizada. Entonces, a medida que se atraviesa la sustancia ópticamente activa, el plano comienza a rotar. ¿Sí? Eso es lo que hace una sustancia ópticamente activa. Y de hecho, podríamos analizar de qué depende
A ver, yo quisiera representar esta situación. Supongamos que ustedes están acá observando, ¿no? Están observando lo que le pasa al plano. Entonces, si yo hago pues como un campo visual, supongamos que en este plano es donde al inicio estaba, es decir, acá antes de pasar a la sustancia ópticamente activa, en donde yo vería, si es que puedo ver en qué plano se está moviendo la luz. Mientras que lo que pasa aquí a la salida, lo que yo alcanzo a observar, sería algo como esto. Es decir, al final, yo lo que estaría viendo es que el plano giró. O sea, lo estoy viendo de frente, ¿cierto? Entonces sería como que viene en una dirección y cuando atraviesa la muestra sale por otra dirección. Esto, o la diferencia entre los ángulos, o la diferencia entre, sí, el ángulo que existe entre los dos planos de propagación de la luz, esto se llama el ángulo de giro. Es decir, en cuanto se rota o gira el plano de luz. Eso se le llama el ángulo de giro. Y de esas sustancias son las que hacen esto. Ahorita vamos a analizar de qué creen ustedes que depende cuánto rote o la magnitud de ese ángulo, si es un ángulo más grande o más pequeño. A ver, de acuerdo a la figura, ¿qué dirían? No, ¿cuánto rota el plano de propagación de la luz? O sea, lo que está representando esto acá es la dirección en un plano, ¿cierto? Solo que si yo lo miro de frente lo veo como una rayita, ¿no? Y esto es lo que tenía, o la posición del plano de rotación de la luz, o de propagación, perdón. O sea, aquí se estaría viendo una onda, ¿no? Pero en este plano. Cuando atraviesa esta sustancia ópticamente activa, lo que le sucede es que la luz hace, o esa sustancia ópticamente activa hace que el plano en el que se propaga esa luz rote. ¿Sí? Eso es lo que trata de representar esto, ¿no? Aquí está en esta dirección, luego está girando, está girando, está girando hasta que sale con un ángulo diferente. Entonces, la diferencia entre la posición inicial y la nueva posición del plano de luz, esto medido en ángulos, se llama el ángulo de giro. ¿Sí? ¿De qué creen que depende? Del tamaño de la sustancia. Yo creo que ustedes están pensando en esto, ¿no? ¿Qué tan largo es este trayectorio, cierto? O sea, si yo tengo, por ejemplo, vamos a llamarlo, no sé, L. L es como la distancia dentro de la que está la sustancia, ¿no? Si L es más grande, seguramente rotará más, ¿no? Si el tubo, vamos a llamarlo tubo, si el tubo donde está la muestra es más cortico, seguramente alcanza a rotar menos, ¿cierto? Y si el tubo se hace más largo, tal vez sí, siga en movimiento, ¿sí? Por ahora podemos ver o suponer que la longitud del tubo en el que está la muestra tiene que ver con qué tanto rota la muestra. Veremos que también depende, por ejemplo, de qué sustancia se trata. Hay sustancias que pueden rotar más o menos la luz polarizada. Bueno, las sustancias que no rotan el plano de luz polarizada se llaman sustancias ópticamente inactivas o no ópticamente activas. Ejemplos de cada una, pues hay diferentes compuestos que normalmente no son ópticamente activos. Por ejemplo, el agua no rota el plano de luz y aquí pueden ver la diferencia entre los dos. El compuesto ópticamente activo gira el plano de luz polarizada, el agua no. O sea, si viene con un ángulo, lo que veríamos simplemente a la salida es que simplemente sigue todavía propagándose ese plano, esa radiación en un plano en la misma dirección vertical, si es pues la dirección. Bueno, lo que produce que un compuesto sea ópticamente activo o no es su naturaleza y su estructura molecular. Y esto precisamente se convierte en una
limitación de la técnica. Veremos que básicamente y en general la técnica de polarimetría mide el ángulo de giro. Piensen en eso, ¿no? Se mide el ángulo de giro. Entonces, si yo mido el ángulo de giro, necesito que mi compuesto sea ópticamente activo. Porque, por ejemplo, para el agua, el ángulo de giro sería 0 grados. Porque no hay un efecto del agua sobre la luz que la atraviesa. Al menos en la rotación de la polarización. O de la luz polarizada, el ángulo de luz polarizada. O del plano, perdón, de luz polarizada. Entonces, esto hace que la polarimetría se limite a compuestos que sean ópticamente activos. Los compuestos ópticamente activos más estudiados son azúcares. En general, los azúcares serían los analitos que se pueden analizar por polarimetría, precisamente porque los azúcares son compuestos ópticamente activos. Y pues voy a tomarme también un momento para mostrarles cómo luce un compuesto y por qué es un compuesto ópticamente activo. Entonces, aquí voy a tocar sensibilidades por acá. ¿Sí? Con esto. Entonces, las sustancias con centros quirales son aquellas que tienen esa propiedad de rotar el plano de luz polarizada. Estas sustancias se llaman ópticamente activas, o más bien, bueno, ya sabemos que se llaman ópticamente activas porque rotan el plano de la luz polarizada. Pero estructuralmente, ¿por qué son sustancias ópticamente activas? Estas sustancias tienen en su estructura lo que se denomina un centro quiral. ¿Recuerdan que es un centro quiral o no? Eso es como organicados, ya, ¿cierto? Recuerden que la condición es que todos los enlaces deben ser con grupos diferentes. Es decir, que esto sería como una asimetría. Vamos a llamarla así, una asimetría. Un carbono, por ejemplo, en un azúcar, que está enlazado a diferentes grupos. Por ejemplo, el que está aquí en el gliceraldehído, ¿sí? Está enlazado este carbono a un hidrógeno, a un OH, ¿aunque? Eso sería que un carbonilo, ¿cierto? ¿Sí? Acetona, no sé. Y a un CH2O. Entonces, aunque este carbono esté enlazado a este carbono, bueno, vamos a representar el carbono aquí para aquellos que no tienen todas esas habilidades que los demás tienen orgánicas, ¿cierto? Este carbono, que es el de este grupo, es diferente precisamente porque este de acá está enlazado a dos hidrógenos y un OH, mientras que este tiene un enlace con O. Es decir, sí, este carbono está enlazado a otros dos carbonos, pero cada uno de esos carbonos es distinto. O sea que este es un punto de asimetría. Y eso es lo que le da la quiralidad, la presencia de estos. Entonces, no voy a ir en detalle porque un centro quiral hace rotar la luz, pero hay una asimetría en las fuerzas intermoleculares allí. Intermoleculares no, intramoleculares, ¿no? Dentro de la molécula, y eso hace que haya una perturbación sobre la luz y hace que el plano de luz gire. Este otro compuesto, la alanina, también tiene un centro quiral. ¿Sí? Está enlazado a el CH3 por acá, al hidrógeno, a la amina por acá y al grupo carboxilo por acá. Entonces es un centro quiral y aquí podemos ver pues las estructuras tridimensionales de eso, ¿no? A ustedes les gusta más ver los muñequitos en la mano y jugar con los modelos, ¿no? Bueno, pero yo quiero ahondar en esto. En Quiro, ¿no? Que es el prefijo que se utiliza ahí, o digamos en el origen de Quiro. Quiro significa mano. ¿Sí? Por ejemplo, un quiropráctico es una persona que hace pues trabajo con las manos, en las articulaciones, en los músculos, todo eso, ¿cierto? Quiro, a ver, ¿qué más Quiro? ¿En dónde más encontramos la palabra prefijo? Bueno, quirópteros. Los quirópteros son animales que vuelan con cosas como las manos de murciélagos, por ejemplo.
Los murciélagos tienen, a ver, los murciélagos tienen unas manos que tienen unos dedos largos, ¿cierto? Y esto forma la ala de un murciélago. Esto se llaman quiróptero, que son las alas de un murciélago, porque las alas de un murciélago parecen una mano. Es como si los dedos fueran cada una de esas soportes del ala, ¿sí? Bueno, hay otras, pero significa mano, ¿no? Y la razón de que sea así es porque nuestras manos derecha e izquierda, o right, left, ¿cierto? Nuestras manos se superponen de esa forma, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, muy rápido, no he podido tomar nota ahí. Es que esto de las sustancias ópticamente activas, pensé que ya, en general, en general, no, igual vamos a terminar unos minutos antes de las 10. Bueno, entonces aquí ya a petición del público presente vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a hablar de los centros quirales. Bueno, entonces les decía que nuestras manos se superponen. Si ustedes, pues es que esto solo funcionaría para los que me están viendo, ¿no? Cuando uno superpone las manos, ¿cierto? Lo puede hacer y quedan bien superpuestas una sobre la otra. Pero las manos, si las ponemos así, no se superponen, ¿cierto? Yo no quiero dibujar una mano porque no quiero desnudar mis deficiencias artísticas acá. Pero bueno, si yo colocara un espejo, ¿cierto? A un lado tendría una mano, voy a dibujar una mano de gallina tal vez, y al otro lado la otra. Terrible ese dibujo, ¿cierto? Como precisamente sería si ustedes colocaran una mano frente a un espejo, verían la mano contraria. La imagen que se produce en el espejo es la imagen. Si usan la mano izquierda sobre un espejo, a través del espejo verían como si fuera lo que pueden ver de la mano derecha. De ahí es donde viene el término quiral, porque las sustancias con centros o con centros quirales, cuando se colocan frente una a la otra, forman una imagen así, como especular, creo que es el nombre, ¿no? Y eso precisamente es lo que da origen a lo de los centros quirales. Por ejemplo, aquí pueden ver el plano de reflexión o de simetría sería aquí como si aquí estuviera el espejo, ¿no? Entonces a la derecha pueden ver su mano, ¿qué? ¿Sí es a la derecha? Sí, esta es como la mano derecha vista de la palma y aquí a la izquierda. Entonces esto, por ejemplo, es un compuesto que estaba aquí, que es el 2-metil-1-butanol, y existe otro exactamente igual, pero con una disposición especular. A cada uno de esos se le da una diferente denominación. Este es el isómero R y este el isómero S, que solamente se diferencian en cómo están espacialmente distribuidos, de la misma forma en que lo hacen las dos manos frente a un espejo o entre sí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la denominación R y S, que están relacionadas con la forma en la que o la dirección en que el haz o el plano de luz polarizada rota. Entonces, este compuesto, por ejemplo, tiene este centro quiral. El centro quiral es el que le da la capacidad de que depende de en dónde estén los ¿cómo se llaman? Sustituyentes, creo que los llaman los profesores de orgánica, sustituyentes, ¿cierto? Esto hará que si está aquí al lado derecho o si está aquí al lado izquierdo el etil, pues se trate del mismo compuesto porque está constituido por los mismos átomos, solamente que están distribuidos espacialmente diferente, como la mano izquierda y la mano derecha, ¿sí? Entonces a este se le llamará el isómero R y a este el isómero S. Entonces estos son los isómeros ópticos que se llaman enantiómeros. Sí, creo que es un término tampoco nuevo para ustedes, ya lo... Bueno, pero yo quiero ir un poco más a la parte cuantitativa. ¿Sí? ¿Qué creen que represente esta cantidad? Más 5,75 y menos 5,75. Eso está relacionado con la cantidad de
de giro de la luz polarizada. Entonces podríamos decir que si estuviéramos viendo esto de frente así como lo que estamos viendo a la salida del tubo ahora, ¿cierto? Si este era el plano original antes de atravesar la muestra, después de atravesar la muestra habrá girado así. Hacia, si es desde la vertical, es fácil decir que a la derecha, ¿no? Aunque si yo estoy mirando por debajo, este giró a la izquierda. O sea que podríamos decirlo como dicen los gringos, ¿no? Así. Clockwise significa en la dirección de las manecillas del reloj, ¿cierto? Clockwise significa que está girando en la misma dirección que giran, que es más fácil denotar un giro por un reloj análogo, ¿no? Ustedes ven que él gira siempre ¿cómo? ¿A la derecha o a la izquierda? Difícil, ¿no? Porque mientras esté a las 12, la manecilla está girando a la derecha de las 12, ¿no? Pero cuando pasa de las 6, está girando a la izquierda. Entonces por eso es más fácil decir que en la dirección de las manecillas del reloj. ¿Qué? No. Es que derecha, izquierda es... Y aquí sigue por debajo, ¿qué? A la izquierda, no. Por debajo ya está pasando. Pues sigue en la misma dirección, solo que aquí está girando a la derecha. Y cuando pasa por debajo, ¿qué? A la izquierda, no. Pero bueno, sigue en la dirección. Y esto sería counter clockwise. Es decir, contrario o en sentido contrario a la manecillas del reloj. Es decir, que si yo estuviera viendo un tubo lleno con 2-metil-1-butanol, pero el isómero S, si esta es la posición original, pues el plano estaría rotando hacia allá, ¿no? Contrario a las manecillas del reloj, hacia el otro lado. Entonces, eso sería pues lo que representa esa cantidad. De hecho, esa cantidad, bueno, yo quiero que analicemos un poquito ese símbolo. ¿Les suena conocido, no? ¿Esto qué? ¿Esta D? ¿Qué es esta D? La línea D del sodio, ¿no? ¿Recuerdan que es de cuánto? 589 nanómetros. Bueno. ¿Y esto? La temperatura. O sea que ustedes antes lo habían visto como N de 20, ¿no? Índice de refracción medido con la línea del sodio a 20 grados Celsius, ¿cierto? Pues esto se llama la rotación específica, medida con la línea del sodio y a 20 grados Celsius. Entonces, si yo me regreso un poco a lo de la definición del ángulo de giro, el ángulo de giro, ustedes me dijeron por acá, y acá, que dependía de esta longitud, ¿no? Ya acabamos de ver que depende también de la temperatura a la que esté la sustancia. Por eso hay que decir a qué temperatura se hizo la medición. Y también depende de la longitud de onda de la luz que se use. Entonces, si recuerdan, en un refractómetro, el índice de refracción también depende del tipo de longitud de onda que se use para medir el índice de refracción. Pero esa medición se puede hacer con luz policromática si utilizamos los prismas Amici, ¿recuerdan? Los prismas Amici permiten usar, de hecho, para los que les tocó con el refractómetro que ya no tenía bombillo, había que alumbrar con la linterna y eso tenía una longitud. Es más, el bombillito que tenía el equipo originalmente se veía amarillo, ¿no? Y la luz de la linterna es una luz LED, un poco más blanca. Y aún así el índice de refracción que se medía es el mismo, por los prismas Amici. Pero en un polarímetro sí necesitamos una lámpara de sodio. Necesitamos que la lámpara sea únicamente de un tipo de longitud de onda. Entonces, en la definición de esto, que sería la rotación específica, así se llama, se debe medir con una lámpara de sodio. Es decir, que ya lo que aparece aquí como componentes no podría ser una fuente de luz, un bombillo normal, sino que tendría que ser un bombillo de sodio para que emita solo un tipo de radiación. Porque depende de la longitud de onda. Bueno, aquí les voy a otra vez a desnudar sus debilidades o sus amores por la química orgánica, ¿no?
Ahí tenemos dos estructuras de la glucosa, la D y la L. D de dextro y la L de levo. Dextro de derecha. Esto significa dextro. Lo voy a escribir. Dextro. Y esto levo. Esto de derecha. Esto viene de derecha. Y esto de left, o sea, de izquierda, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son los centros quirales de la D? Glucosa. Vamos a marcarlos en rojo. ¿Este es un centro quiral? ¿Por qué no? Porque tiene dos enlaces iguales al oxígeno, ¿no? Entonces, no. Este es un centro quiral. Está enlazado a este carbonilo, a un OH, a un hidrógeno y a un carbono que está enlazado. O sea que sí, este es un centro quiral. El siguiente, este, también. Ah, ustedes saben de esto más que yo. El otro, también. Y este, también. Y este, no, ese no, ¿cierto? Porque está H2. O sea que este tiene 4 centros quirales. Y al otro lado, o sea que estas dos cosas, ¿qué serían entre sí? Enantiómeros. Son enantiómeros, ¿no? O sea, son imágenes especulares. Si yo colocara un espejo en algún lado, bueno, es que este realmente puede rotar, entonces no hay problema. O sea, este de acá nunca se va a ver así, porque este puede rotar libremente, ¿no? Cambiar para acá, bueno. Pero si pongo aquí un espejo, miren, vería OH, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, estos dos son enantiómeros, o isómeros ópticos, que es el nombre que aquí se había dado, ¿no? Aquí está la definición. Enantiómeros son isómeros ópticos, giran la luz, pero en diferente dirección, pero el mismo ángulo. Entonces, aquí está la D-glucosa o la L-glucosa. De hecho, la D-glucosa se conoce en el mundo de la medicina como la dextrosa, que es lo que le aplican a uno cuando está pues necesita pues nutrientes, no sé. Dextrosa es la D-glucosa, la levosa sería la L-glucosa. Entonces, estos, por ejemplo, son compuestos que se podrían analizar por refractometría, perdón, por colorimetría. Es decir, tengo un bombillo de sodio, tengo, ¿qué seguiría? Después de la fuente, ¿qué necesito? El filtro polarizador, o sea, por ejemplo, un prisma de níquel, podría tener prisma de níquel. Luego, la muestra, ¿cierto? Y debo tener algún tipo de dispositivo que me permita ver la rotación del ángulo. ¿Sí? Entonces, esas serían más o menos pues las partes del equipo. Pero bueno, aquí voy a hablar de lo que yo ahorita llamé teta, pues realmente pues en general se llama es beta, ángulo de giro. Y aquí están las cosas de qué depende el ángulo de giro. El ángulo de giro depende de la longitud de la luz, ¿cierto? Normalmente, ¿con qué longitud onda se mide? Con la línea del sodio, que es de 589 nanómetros. Por eso es muy importante que el equipo contenga o tenga como fuente una lámpara de sodio. Y eso sí es sí o sí. Ahí no podemos utilizar un prisma MISI o una cosa como esa, porque el prisma MISI lo que mejora es la dispersión. Pero igual cuando ellos lleguen al dispositivo polarizador, podrían tomar diferentes planos porque van a tener diferentes longitudes de onda. Depende de la sustancia. Porque como acabamos de ver, por ejemplo, la de glucosa, ¿cuántos centros quirales tiene? La de glucosa, ¿cuántos centros quirales tiene? Tiene 4 centros quirales. Y por aquí analizamos que ¿cuántos tenía? Uno solo. Y es fácil pensar que si una sustancia tiene más centros quirales, rota más la luz, ¿no? Rota más el plano. Entre más centros quirales, recuerden que son los centros quirales o la interacción con los centros quirales los que producen que el plano gire. Y si hay más de esos en la sustancia, pues va a girar una mayor cantidad recorriendo tal vez la misma distancia. Entonces sí, es también fácil pensar que depende de la sustancia. Depende de cuántos centros quirales y también del resto de la molécula como tal. Depende de la densidad. Porque bueno, imagínense esta situación. En ese cilindro está la muestra. ¿Sí? Aquí estaba al inicio, antes de atravesar la muestra, el plano de luz polarizada, ¿no? Ya se polarizó. Y a medida que atraviesa la muestra, pueden ver que a medida que avanza, comienza a rotar y alcanza un ángulo que pues yo puedo medir. No sé cómo, pero lo puedo medir.
depende de cuántas moléculas haya por unidad de volumen. O sea, depende de la densidad y directamente de la concentración. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de la de glucosa, para medir el ángulo de giro, yo tendría que preparar una solución que contenga de glucosa. Y depende de la concentración de la solución que prepare, pues esto puede girar más o menos. O sea, depende de la densidad de la sustancia, de la concentración y, como vimos también, depende de la temperatura. Y lo que ustedes ya habían anticipado depende de la longitud de la trayectoria óptica, ¿sí? Del tubo donde se coloque la muestra. Entonces, de esas tres cosas, concentración, longitud de la trayectoria y temperatura, son las que más determinan la variación del ángulo de giro. Bueno, el ángulo de giro se relaciona con la rotación específica, que fue lo que vimos antes mediante... A ver, aquí no está la relación, pero yo sí la voy a escribir. El ángulo de giro, y eso se llama la ley de Biot, que está un poquito más adelante, es igual a la rotación específica por la longitud del tubo por la concentración. Entonces, esta cosa es la que depende de la longitud de onda y el tipo de sustancia. Esta se llama rotación específica. Rotación específica. C, pues es la concentración. L, ya les mostré qué es la trayectoria o la longitud. O sea que explícitamente en la ley de Biot están la concentración, la trayectoria óptica. Las demás cosas, bueno, y estas cosas que hay acá son las que determinan la rotación específica. Depende de qué sustancia sea, a qué longitud de onda se mide, a qué temperatura. Bueno, y la densidad sí está pues directamente relacionada con la concentración y también con el tipo de sustancia. Entonces, ¿qué tanto gira el plano de luz polarizada? Depende de qué sustancia sea y a la vez de la longitud de onda, de la temperatura, etcétera, la longitud de lo que atraviese o la trayectoria óptica y la concentración de la solución. ¿Sí? El ángulo de giro tiene unidades de grados de angulares, ¿no? Sexagesimales o radianes, también se pueden medir en radianes. L, ¿qué unidades tendría L? ¿Qué magnitud física es L? Es una longitud. Se puede medir en unidades de longitud, derivadas del metro. ¿Sí? Se puede medir en metros. Pero normalmente no se utilizan cosas del tamaño de un metro, porque pues imagínense un polarímetro con un tubo de observación, una cosa de un metro, ¿no? Pero sí son del orden de los centímetros, más o menos del orden de centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros. Y la concentración, pues unidades de concentración, por ejemplo, gramos por 100 mililitros o cualquier otra unidad de concentración. Así te miden pues las concentraciones. Entonces, ¿qué unidades tendría la rotación específica? A ver, despejando de ahí, la rotación específica, ¿qué unidades tendría? La rotación específica sería que igual a beta sobre L por C, ¿no? O sea que arriba va a tener unidades de grados, ¿no? Y abajo, unidades, no sé, de centímetros y aquí de gramos por litro, no sé, algo así. Esto podría ser una forma de las unidades que tiene la rotación específica. Grados por centímetro, gramo por mililitro. Algo como eso. Tiene muchas unidades, ¿cierto? Porque, claro, cuando yo multiplique la rotación específica por una longitud y una concentración, me dan grados angulares. Esas serían pues las unidades. Entonces aquí está la rotación específica, alfa. Entonces la rotación específica depende de la longitud de onda. Y aquí están las unidades. Por ejemplo, aquí la longitud no está en media centímetros, sino en decímetros. ¿Qué es un decímetro? Deci. ¿Deci es a la cuánta? ¿Qué pasó? Aquí tengo el próximo bonus. Deci es que 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. No, 10 a la menos 1, porque es centi a la menos 2. Es 10 a la menos 1. Centi a la menos 2, deci a la menos 1. Entonces, por ejemplo, cuando se representa alfa de 20, ¿qué significa?
que es la rotación específica medida con la línea del sodio a 20 grados Celsius. Ahí se están especificando. Bueno, y acá pueden ver algunos valores de rotación específica para aminoácidos, para la metionina, leucina, ácido. ¿Recuerdan los aminoácidos o no? Ahí van avanzando en Orgánica 2. Llegarán al momento de los aminoácidos, pero los aminoácidos, por definición, tienen un centro quiral. Aminoácidos, pues son compuestos que tienen un grupo ácido a un lado, luego tienen un carbono y aquí tienen un grupo amino. Y luego aquí tendrían pues diferentes tipos de sustituyentes. Algo como eso. O sea, la estructura común es aminoácido, ese se llama el carbono alfa, que es el que está cercano al grupo carbonilo, y depende del valor de R, pues tendremos todas estas cosas. Por ejemplo, cuando R es un hidrógeno, esa se llama, es la más sencilla, lisina. Y esa no es ópticamente activa. Si esto fuera un hidrógeno, este no sería un centro quiral. Este no lo es por el doble enlace, ¿cierto? El nitrógeno no lo es por el H2. Si este R es un hidrógeno, tenemos al único aminoácido que no es ópticamente activo. Pero si es, por ejemplo, 1H, si lo es. O si es un CH2 con otra cosa, este seguirá siendo. O sea, sin importar el R de aquí en adelante, este siempre será un centro quiral. Entonces, los aminoácidos son compuestos ópticamente activos. Además de los azúcares, también se pueden analizar aminoácidos. Entonces, aquí hay algunos valores de la rotación específica para estos diferentes aminoácidos, valina, tirosina, arginina, etcétera, ¿no? Estos son los que ustedes van a tener que memorizar en bioquímica, si llegan hasta por allá. Mentira, a los médicos son los que les ponen a memorizar eso y no se acuerdan. Eso es que bioquímica, ¿sí? En bioquímica. Bueno, yo creo que vamos a terminar con la ley de Biot, que es esto. Con la ecuación de Biot, ya se las había mostrado. El ángulo de giro es igual a la rotación específica por la longitud por la concentración. Y aquí están pues las unidades en las que comúnmente se mide cada una de esas cantidades. Bueno, adelantándome un poco a la parte cuantitativa, yo voy a hacer una curva de calibración. ¿Recuerdan curvas de calibración? ¿Qué es lo que se mide en una curva de calibración en el eje X? Concentración, ¿cierto? O sea, aquí va concentración. Y en el eje vertical, la señal del equipo. Y aquí el equipo que mide, ángulo de giro. O sea, que aquí yo estaría midiendo beta, ¿no? Eso me daría, cuando la concentración es 0, ¿creen que haya ángulo de giro, no? El ángulo de giro es 0, ¿cierto? 0, 0, ¿no? Y a medida que aumente la concentración, aumentará el ángulo de giro. O sea que si yo preparo patrones de algún aminoácido de un carbohidrato, cuando les mida el ángulo de giro, el comportamiento sería como esto. ¿Sí? ¿A qué es igual la pendiente de esa recta? Miren allá, ¿no? Sí, es la sensibilidad, pero ¿a qué sería igual? En la ecuación, ¿qué es beta? Es Y. ¿Y qué es C? X. Esa sería la ecuación, ¿no? Entonces, ¿la pendiente qué vale? Alfa por L. ¿Sí? La pendiente depende de la longitud del tubo donde se meta eso y depende de qué compuesto sea. Y pasa por 0, ¿no? Debería pasar por 0. Porque se supone que cuando la concentración del analito es 0, no debe haber ángulo de giro, porque sería, si es una solución acuosa, sería el ángulo de giro del agua. Y ya les acabé de mostrar que el ángulo de giro del agua es 0. Entonces, eso sería pues, algo para tener en cuenta. Bueno, y hasta aquí cómo nos ha ido esto. Este experimento. Bien, a pesar de la velocidad de muchas cosas. ¿Okay? Pero bueno, igual esto irá mejorando o empeorando en la próxima clase. Y los que están por allá, ¿cómo nos han seguido? Seguro. Bueno, yo no quiero abusar de ustedes en estas condiciones, entonces vamos a terminar por hoy, por acá. Vamos a terminar por acá, si no tienen preguntas. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo claro? Bueno, entonces que terminen de disfrutar su mañana. Nos veremos el viernes. Feliz día, hasta luego.